Muy buenas noches, Monterrey. Habla su amigo Ernesto Soledad. Son las 10 de la noche con 32 minutos de este lunes, 1 de septiembre de 2025. Y la lluvia no cesa. Ya son 72 horas, 3 días con sus noches, en que el cielo no nos ha dado tregua. Protección Civil ha elevado la alerta a categoría de desastre. Lo que inició como la tormenta tropical Hernán se ha estacionado sobre nuestra ciudad, un fenómeno que los meteorólogos de la Comisión Nacional del Agua llaman sin precedentes. Las avenidas Constitución y Morones Prieto son ahora ríos caudalosos. El arroyo seco ha reclamado su antiguo cauce con una furia que no conocíamos. Informes de último momento indican que la represa de la Boca está a un 98% de su capacidad. Repito, 98%. Se ha iniciado una evacuación forzosa en las colonias aledañas. No es un simulacro. Mi productor, joven y asustado, me pasa una tarjeta. Es un comunicado oficial del gobierno del estado. Me permito leerlo textualmente. Se insta a la población a mantener la calma y dirigirse a los refugios subterráneos clase alfa, ubicados en los macrocentros de San Nicolás y Guadalupe. Estos refugios cuentan con la tecnología y los suministros necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La lista completa de refugios se repite cada 15 minutos en esta frecuencia. Por su seguridad, no intente resguardarse en lugares no autorizados. Firman la familia Morales, por supuesto, a través de su vocero en el gobierno, el licenciado Ricardo Morales. ¿Cómo no? Los salvadores de la ciudad. Siempre ellos. Dentro de mí, algo se retuerce como un alambre al rojo vivo. Mi nombre es Arturo Vargas. Tengo 68 años, y cada palabra del locutor es una brasa en la conciencia. Estoy en mi casa, en la colonia Country, una de las zonas altas, pero el agua ya lame la puerta del jardín. A mi lado, mi esposa Elena, el faro de mi vida por 45 años, reza un rosario en voz baja. Pero yo no puedo rezar. Yo solo puedo recordar. Recuerdo los planos originales, los que yo diseñé hace 20 años para la ciudad. Un sistema de refugios interconectados, aprovechando la geología de la Sierra Madre, capaces de albergar a 2 millones de almas, no a los 50,000 que anuncian con bombo y platillo. Recuerdo mis reuniones con el joven Ricardo Morales y su padre. Recuerdo sus sonrisas condescendientes, sus apretones de manos blandos y la frase, «Es demasiado caro, ingeniero Vargas. Un exceso. Haremos algo más. Eficiente. Eficiente para sus bolsillos», querrían decir. Lo que construyeron fue una vergüenza. Una cáscara hueca para la foto y el contrato. Y yo me rendí. Acepté mi jubilación anticipada y me callé. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a un monstruo con tanto poder? Field Report. Voz de Isabel Contreras, joven agitada con el sonido de caos, gritos y lluvia torrencial de fondo. Ernesto, no sé si me escuchas. Ernesto, la situación aquí en el centro es indescriptible. La gente corre, hay pánico. Los refugios que mencionas son una mentira. Estoy frente al de San Nicolás. Hay miles de personas. Las puertas se cerraron hace una hora. La Guardia Nacional está tratando de contener a una multitud desesperada. El agua sube por segundos. La gente grita que los han engañado, que no hay capacidad. Esto es una trampa mortal. Dios mío, un coche está siendo arrastrado por la corriente con gente adentro. No podemos hacer nada. Nos mintieron, Ernesto. Le mintieron a toda la ciudad. Sonido de un estruendo y gritos agudos. La señal se corta con un fuerte chirrido de estática. On air. Ancla de noticias. Voz de Ernesto Soledad, ahora con un temblor de ira contenida. Hemos perdido la comunicación con nuestra reportera Isabel Contreras. Repito, hemos perdido la señal. Las palabras que acabamos de escuchar son de una gravedad extrema y exigen una respuesta inmediata de las autoridades. ¿Qué está pasando realmente en esos refugios? ¿Por qué se le miente a la gente en un momento como este? El comunicado oficial habla de calma, pero lo que nuestra reportera describe es el infierno. Un infierno de agua y desesperación. La lluvia arrecia, amigos. El viento golpea mis ventanas aquí en la cabina. Se siente como si la propia naturaleza estuviera clamando justicia. Mi esposa Elena me toma la mano.
Su piel, aunque arrugada por los años, sigue siendo mi único ancla en cualquier tormenta. Arturo, no te culpes, me susurra, como si leyera la procesión que va por dentro. Pero ¿cómo no culparme? Vi la corrupción nacer. Vi cómo mis planos, mi obra de una vida, eran mutilados, reducidos a una excusa para desviar millones. Vi cómo convertían un arca de Noé en un ataúd de concreto. Y callé. Por miedo. Por comodidad. Porque pensé que algo así, un diluvio como este, nunca llegaría. Pero llegó. Y ahora la sangre de esas personas que no pueden entrar a los refugios también mancha mis manos. ¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión que no tomaste? Esa cobardía que te persigue en las noches de insomnio. Para mí esta noche todas esas cobardías se han vuelto un monstruo con 1000 ojos que me mira desde la oscuridad. Testimonio grabado. Voz temblorosa de una mujer mayor, encontrada en un archivo de audio pregrabado por la estación. Soy Elvira Ramírez, de la colonia Independencia. El agua se lo llevó todo. Mi casa, mis santitos, la foto de mi esposo que en paz descanse. Estoy en el techo de una bodega con mis 2 nietos. No sabemos qué hacer. Rezamos. A la Virgencita de Guadalupe le pido que no nos olvide aquí arriba. Que alguien se acuerde de los que no tenemos a dónde ir. Onair. Ancla de noticias. Voz de Ernesto Soledad, con la voz quebrada. El testimonio de doña Elvira Ramírez. Grabado por nuestro equipo hace apenas unas horas. No sabemos si sigue ahí. No sabemos cuántos más hay como ella. La radio, en noches como esta, se convierte en un confesionario, en un faro para los náufragos. 113.9, Radio Roteiro. Seguimos con ustedes. No los vamos a dejar solos. Vamos a un corte. No, al diablo el corte. Mi productor me dice que tenemos una llamada en la línea 3. Dice que es urgente. Adelante, está usted al aire. Llamada en vivo. Voz de un joven, casi un niño, aterrorizado, con el sonido del agua rugiendo de fondo. ¿Abuelo? Abuelo Arturo, ¿eres tú? Estoy en la radio. Sabía que estarías escuchando. Un silencio helado se apodera de la cabina y de mi sala. Esa voz es mi nieto. Es Leo. Mi corazón, esa vieja máquina cansada, da un vuelco tan violento que me deja sin aire. Elena ahoga un grito contra mi hombro. Onair. Ancla de noticias. Voz de Ernesto Soledad confundido. Joven, está usted al aire en toda la ciudad. ¿Con quién desea hablar? Llamada en vivo. Voz de Leo llorando. Con mi abuelo. Arturo Vargas. Abuelo, estamos atrapados. El coche se paró en la avenida Lázaro Cárdenas. El agua sube muy rápido. Mamá no reacciona. Creo que se golpeó. Tengo mucho miedo, abuelo. Dijiste que tenías un plan. Siempre tienes un plan. Por favor. La llamada se corta. Estática. Un silencio profundo, pesado como el agua misma, llena la transmisión. Solo se oye la lluvia, como un redoble fúnebre. En mi sala el mundo se ha detenido. Elena me mira, sus ojos llenos de un terror que no había visto ni en mis peores pesadillas. La voz de mi nieto, mi Leo, pidiendo ayuda, resuena en las paredes de mi cráneo, y en ese instante, el peso de 20 años de silencio se derrumba sobre mí, no como una carga, sino como una explosión. El ingeniero cobarde que fui, murió en ese segundo, y en su lugar, un viejo león, herido pero no vencido, se puso de pie. La pregunta de mi nieto fue el chispazo que encendió la pólvora. Dijiste que tenías un plan, y la verdad, la terrible y esperanzadora verdad, era que sí lo tenía. Un plan olvidado en el fondo de un baúl, un plan que me había costado la carrera, un plan que ahora era lo único que podía salvarlos. Pero lo que no sabía en ese momento era que desenterrar ese plan también desenterraría un secreto que me costaría todo lo que aún me quedaba por amar. Sound of rain intensifies, static hiss fade to black. Sound of rain, a low rumble in the background. The scene opens inside Arturo's study. The sound of an old metal trunk latch clicking open. Papers rustling. Voz protagonista. Arturo Vargas. Para sí mismo. Con una nueva y fría determinación. El plan. Siempre hay un plan. Leo tenía razón. Durante 20 años, este baúl ha sido mi ataúd. El mausoleo de mis ideas, de mi valor. Cada vez que lo veía, sentía el sabor amargo del fracaso. Pero ahora es un cofre del tesoro.
Mi única arma contra el diluvio. Elena entra en el estudio. Sus ojos están rojos, pero su mirada es firme. Ha dejado de rezar con las manos y ha empezado a rezar con los pies, con la acción. Trae una maleta de lona, pequeña pero llena. Ropa seca, el botiquín, las escrituras de la casa, una foto de nuestra boda, lo esencial, lo que nos define. ¿Lo encontraste? Pregunta. Su voz no tiembla. En las peores crisis, Elena siempre se convierte en acero. Despliego sobre mi viejo respirador un rollo de planos amarillentos. El papel está quebradizo, huele a tiempo y a olvido. Es el plano maestro del sistema de drenaje pluvial de Monterrey, el que yo mismo supervisé en los años 90. Pero superpuesto, en tinta roja, hay otra red, una red secreta. Aquí está, digo, y mi dedo, tembloroso por la edad y la adrenalina, traza una línea. El colector de tormentas de country. Lo diseñé sobredimensionado, pensando a 50 años. Corre justo debajo de nuestra calle, pero lo importante no es eso. Mi dedo se detiene en una pequeña bifurcación, marcada con una nota casi ilegible. Acceso de servicio T7, clausurado en 1998. ¿Qué es? Susurra Elena acercándose. Es la entrada a un túnel de mantenimiento que nunca terminaron. Se topa con una veta de roca imposible de perforar con la tecnología de entonces. Lo cancelaron. El reporte oficial dice que fue sellado con concreto. Pero yo sé que no es verdad. El contratista, un compadre mío, se quedó sin presupuesto. Solo pusieron una reja de acero y la taparon con tierra. Está a 200 metros de aquí, al final del parque. Elena me mira. Y por primera vez, veo una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Un refugio? Nuestro refugio, confirmo. Y el de Leo. La idea es una locura. Bajar a las entrañas de la tierra mientras el mundo se ahoga. Pero es la única locura que nos queda. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre una muerte segura y una posibilidad demencial? La elección es más fácil de lo que parece. On Air, voz de locutor de radio. Conspiracy, voz de El Vigilante, persuasiva, dramática, con efectos de eco y sonido de teletipo. Pueblo de Monterrey, abran los ojos. Despierten. ¿De verdad creen que esto es una simple tormenta? ¿72 horas de lluvia ininterrumpida concentrada en un solo punto? No sean ingenuos. Esto no es meteorología, es tecnología. Es un ataque. Nos están inundando deliberadamente. Nos quieren ahogar como a ratas para debilitarnos, para que cuando la verdadera invasión comience, no tengamos fuerzas para resistir. Miren a su alrededor. Las comunicaciones fallan, la energía se corta, el gobierno les dice que se metan en refugios que son tumbas. Es un plan orquestado. ¿Y quién se beneficia? Siempre los mismos. Los que tienen sus búnkeres de lujo en las montañas. Los que nos venden la mentira mientras se preparan para quedarse con todo. No es lluvia, es una guerra silenciosa. Y ya ha comenzado. Escucho al hombre en la radio pirata, y aunque suene a disparate, una parte de mí no puede evitar sentir un escalofrío. La maldad de los Morales es tan grande, que un plan así de retorcido casi parece posible. Es más fácil creer en una conspiración que en la simple y brutal indiferencia de la naturaleza y la codicia humana. Quizás la locura es una forma de defensa, un refugio para la mente cuando la realidad es demasiado horrible para aceptarla. De pronto, un estruendo ensordecedor sacude la casa. Los vidrios de la ventana vibran hasta casi romperse. La luz parpadea y se va. Nos quedamos en una oscuridad casi total, solo rota por los relámpagos que iluminan la cortina de agua afuera. «Dios santo, Arturo, ¿qué fue eso?», grita Elena, aferrándose a mi brazo. Corro hacia la ventana que da a la calle. A unas 6 cuadras, hacia la avenida principal, una columna de humo negro y espeso se eleva hacia el cielo, visible incluso en medio de la tormenta. Fuego. El olor a gas llega hasta nosotros. Una subestación eléctrica o una tubería de gas, digo, con la boca seca. El agua, las filtraciones, ha provocado una explosión. El verdadero horror de la situación me golpea en ese momento. La explosión ha ocurrido en la única ruta de salida de nuestra colonia. Estamos aislados, atrapados entre el agua que sube y el fuego. La opción de huir en el coche ha desaparecido. Ahora solo queda una dirección.
Hacia abajo. Hacia el túnel. Tenemos que irnos ya, Elena. Ahora mismo. Mientras recogemos las últimas cosas, con la luz temblorosa de una linterna de mano, Elena se detiene. Ha cogido los planos que dejé sobre la mesa. Su dedo recorre el trazado del túnel de servicio. El T7. Nuestro supuesto santuario. Arturo, dice, y su voz es un hilo delgado, tenso. ¿Qué significa esto? Me acerco y enfoco la luz en el punto que señala. Es una anotación mía, hecha con la misma tinta roja hace 20 años. Una nota técnica, un recordatorio para mí mismo que había borrado por completo de mi memoria. Al lado del el T7, en letras mayúsculas, había escrito 2 palabras. Unas palabras que ahora, en la oscuridad y el rugido de la tormenta, parecían una sentencia. Decía, advertencia, zona inestable, sound of a low, deep groan, as if the earth itself is shifting. The rain intensifies to a deafening roar. Cliffhanger, fade to black, sound of muffled rain, wind, and the dripping of water inside a confined space. The scene opens with the sound of labored breathing and hurried footsteps on wet concrete. Por aquí, deprisa. Apóyate en mí, Elena. Grito por encima del estruendo. El parque es un pantano. El agua nos llega a las rodillas, y cada paso es una lucha contra el lodo y la corriente. La linterna corta un cono de luz tembloroso en la oscuridad, iluminando un mundo deshecho, árboles caídos, juegos infantiles anegados. Un columpio se mece solitario, empujado por el viento, como el fantasma de un tiempo más feliz. No puedo más, Arturo, jadea Elena. Su rostro, pálido en la luz de la linterna, está contraído por el dolor. La advertencia en el plano resuena en mi cabeza. Zona inestable. ¿Qué clase de infierno estoy llevando a mi esposa? ¿Estoy salvándola o condenándola a una tumba peor? La duda es un veneno. Se mete por las grietas del alma, sobre todo cuando tienes la vida de otros en tus manos. ¿Has sentido esa carga? La responsabilidad de una decisión de la que no hay vuelta atrás. En ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que volviera a la casa, a la seguridad frágil de lo conocido. Pero la imagen de mi nieto, su voz en la radio, era un látigo que me impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia el riesgo. Napoleon Hill decía que en cada adversidad hay una semilla de oportunidad. Yo no veía ninguna semilla, solo veía lodo, agua y la cara de sufrimiento de mi mujer. Finalmente, llegamos. Detrás de unos matorrales crecidos, hay un pequeño montículo de tierra que no debería estar ahí. Ayúdame a cavar, le ordeno a la nada, porque Elena apenas puede sostenerse. Con las manos como un animal desesperado empiezo a arañar la tierra mojada. El lodo se me mete bajo las uñas. La lluvia me ciega, pero sigo cavando. Y entonces, mis dedos tocan algo duro, frío, metálico. Es la reja del acceso T7, oxidada, pero intacta. Con un último esfuerzo, usando una barra de metal que traje, logro forzar la cerradura. Cede con un chirrido agónico. El olor que sale del túnel es denso, un aliento de tierra húmeda y olvido. Es el olor de nuestra única esperanza. Justo cuando ayudo a Elena a entrar, una luz potente nos barre la espalda. Nos quedamos paralizados, como venados frente a los faros de un coche. ¡Alto ahí! Nadie se mueva. La voz es joven, una voz de mujer, pero firme. Me giro, protegiendo a Elena con mi cuerpo. Es una muchacha. No tendrá más de 30 años. Empapada, con el pelo pegado a la cara, pero con unos ojos que arden de inteligencia. Sostiene un teléfono móvil en una mano usándolo como linterna, y en la otra, una grabadora de periodista. La reconozco al instante. Es la reportera que cortaron en la radio, Isabel Contreras. Usted, balbucea ella, reconociéndome también. Usted es el ingeniero Vargas, ¿verdad? Arturo Vargas. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Respondo a la defensiva. Soy periodista, dice, bajando un poco la luz. Estaba investigando a los Morales, la corrupción en los contratos de los refugios. Su nombre aparecía en los archivos originales, por eso lo buscaba. Cuando escuché a su nieto en la radio, supe que usted haría algo, que usted no se quedaría de brazos cruzados. Saca de su mochila una carpeta de plástico, protegiéndola de la lluvia. Tengo documentos, copias de sus planos originales,
testimonios de ex empleados, los registros de las transferencias bancarias. Tengo todo para hundirlos, ingeniero. Pero de nada me sirve si me ahogo aquí afuera. Su propuesta queda suspendida en el aire, tan clara como el relámpago que ilumina el cielo en ese instante. Ayúdeme a sobrevivir, dicen sus ojos, y yo le ayudaré a conseguir justicia. Confiar en ella es un riesgo, un enorme riesgo. Los periodistas a veces solo buscan la historia, sin importar a quién se lleven por delante. Pero su mirada, hay algo en su mirada que me recuerda a mí mismo. Hace 30 años, una sed de verdad que la codicia de los Morales aún no había logrado apagar. Entra, digo, pero la grabadora se queda apagada. Aquí abajo mi única ley es la supervivencia. Ella asiente, y por primera vez veo el miedo y el alivio luchar en su rostro. La ayudo a bajar. Somos 3 náufragos abordando una isla incierta. Onair, sermón de líder religioso. Voz del padre Miguel serena, profunda, con una ligera reverberación, como si hablara en una iglesia vacía. Hijos míos, en medio de la oscuridad, en medio del rugir de las aguas, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? Vemos el sufrimiento, sentimos el miedo, y nuestra fe flaquea. Pero yo les digo, Dios no está en la tormenta. Dios está en la mano que se extiende para ayudar al caído. Está en el valor del que comparte su último pedazo de pan. Está en el corazón del que abre su puerta para dar refugio al desamparado. Este diluvio no es un castigo, es una prueba de fuego y agua que quemará la soberbia, la avaricia, la indiferencia, y dejará solo lo que es puro, lo que es verdadero, la compasión, el amor al prójimo. No le pidan a Dios que detenga la lluvia. Pídanle la fuerza para construir un arca en su propio corazón, un arca de bondad, y naveguen esta prueba juntos, como hermanos. Las palabras del sacerdote, que escuchamos en una pequeña radio de baterías que trajo Isabel, me llegan hondo. ¿Un arca de bondad? Yo solo he construido un túnel de concreto. ¿Estoy ayudando al prójimo, o simplemente salvando mi propio pellejo y el de mi familia? La línea entre la supervivencia y el egoísmo es peligrosamente delgada. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Habrías dejado entrar a la periodista? ¿O la habrías visto como una carga, una boca más que alimentar, un riesgo para tu seguridad? El túnel es más grande de lo que recordaba. Un cilindro de concreto de unos 3 metros de diámetro que se pierde en la oscuridad. El aire es frío. El único sonido es el goteo constante del agua, filtrándose por las juntas del techo. Avanzamos unos 100 metros, hasta un recodo, donde el suelo está relativamente seco. Aquí esperaremos, digo. Tenemos que estar cerca de la entrada por si Leo nos encuentra. Elena, agotada, se sienta sobre una manta. Isabel saca una barra de proteína de su mochila y la divide en 3 partes iguales. Un gesto simple que me dice más de ella que todas sus palabras. Quizás sí puedo confiar. Y entonces, escuchamos un ruido. Viene de la entrada del túnel. Un sonido metálico, golpes, voces. Leo, susurra Elena, con el rostro iluminado por la esperanza. Me pongo de pie de un salto. El corazón me martillea en el pecho. Leo, estamos aquí, grito, corriendo hacia la entrada. Pero las voces que responden no son las de mi familia. Son voces duras, profesionales. Revisen el perímetro. El jefe dijo que la propiedad del ingeniero y los alrededores deben ser asegurados. No quiere testigos. Me asomo con cautela por la reja. Afuera, en medio de la tormenta, hay 4 hombres. No son de la Guardia Nacional. Visten uniformes negros, sin insignias. Son la seguridad privada de los Morales, y están registrando el parque. Vienen a por mí, a silenciar al hombre que sabe demasiado. Justo en ese momento, uno de ellos enfoca su potente linterna directamente hacia la entrada del túnel, hacia la reja, hacia mis ojos. Aquí, hay una entrada, y hay alguien adentro. El pánico me congela. Han encontrado nuestro refugio. Nuestro santuario ahora es una trampa. Escucho el sonido inconfundible de un arma siendo cargada. No hay escapatoria. Estamos atrapados entre la furia de la naturaleza y la maldad de los hombres. Sound of multiple heavy footsteps, splashing in the water, running towards the tunnel entrance. A metallic click of a weapon's safety being disengaged. Cliffhanger.
Fade to black. Sound of heavy breathing. Frantic scrambling in a dark tunnel. Water dripping echoes ominously. ¡Atrás! ¡Corran!, grito. Y el instinto de supervivencia, ese animal primario que todos llevamos dentro, se apodera de mí. Empujo a Elena y a Isabel hacia la oscuridad del túnel, lejos de la luz de las linternas que ya se filtra por la reja. Las voces de los guardias de Morales resuenan, metálicas, inhumanas. ¡Abran la reja! ¡Usen la cizalla! No hay tiempo para pensar, solo para correr. Nos adentramos en la negrura, tropezando con escombros y charcos de agua helada. Mi linterna es nuestro único guía en este laberinto subterráneo. Cada sombra parece un enemigo, cada goteo un paso que nos persigue. La advertencia en el plano vuelve a mi mente como una sentencia. Zona inestable. Arturo, mi tobillo. Se queja Elena, su voz rota por el dolor. Se ha torcido el pie en la carrera. El dolor la hace tropezar y cae pesadamente sobre el suelo de concreto. El golpe es seco, horrible. Un grito ahogado se le escapa. Me arrodillo a su lado. La impotencia me quema por dentro. Su pierna está en un ángulo extraño, rota, sin duda alguna. En la superficie sería una emergencia. Aquí abajo, en la oscuridad, perseguidos, es una condena. ¿Cómo podemos huir si ella no puede caminar? El peso de mi decisión de traerla a este lugar me aplasta. ¿Has sentido alguna vez que tu intento por proteger a alguien es precisamente lo que le causa el mayor daño? Es una culpa que te devora el alma. Hay que seguir, dice Isabel. Su voz es tensa pero controlada. A pesar de su juventud, tiene un temple de acero. Yo la ayudo. Usted alumbre el camino, ingeniero. Tiene que haber una salida, una bifurcación, algo. Entre Isabel y yo, logramos poner a Elena de pie, que se apoya en nosotros, mordiéndose el labio para no gritar. Avanzamos cojeando, una pequeña y patética procesión de heridos, huyendo en las entrañas de la tierra. A nuestras espaldas escuchamos el ruido metálico de la reja cediendo. Ya están dentro. La persecución nos obliga a movernos más rápido de lo prudente. Pasamos por una sección donde el techo está apuntalado con vigas de madera podridas. Unas gotas de lodo caen sobre mi cara. Zona inestable. Mis propios planos me están advirtiendo, pero no puedo detenerme. Después de lo que parecen horas, llegamos a una especie de cámara subterránea, una intersección de varios túneles más pequeños, y no estamos solos. Alumbrados por la luz de varias velas y lámparas de aceite, hay una docena de personas, familias enteras. Un hombre con uniforme de obrero, una mujer joven con un bebé en brazos, un par de ancianos abrazados. Nos miran con una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Quiénes son ustedes?, pregunta el obrero dando un paso al frente. Es robusto, con cara de pocos amigos, y sostiene una llave de tuercas como si fuera un arma. Buscamos refugio, digo, tratando de que mi voz suene calmada. Nos persiguen. Aquí no hay espacio para más, dice otro hombre, más delgado, con ojos nerviosos y huidizos. Ya somos demasiados. Pero la mujer con el bebé, al ver a Elena herida, se acerca. Por el amor de Dios, Javier, cállate. ¿No ves que está lastimada? Déjenlos pasar. Aquí abajo, o nos ayudamos todos, o nos morimos todos. La mujer nos guía a un rincón. Se llama Marta. Nos cuenta que encontraron este lugar por casualidad, trabajando en una construcción cercana. Han estado aquí desde que empezó la lluvia. La solidaridad empieza a florecer en la penumbra. Nos dan agua, un trozo de tela limpia para la pierna de Elena. Por un momento, un frágil momento, siento que hemos encontrado un santuario. Mi conocimiento como ingeniero rápidamente me convierte en una figura de autoridad. Reviso la estructura, organizo los víveres, raciono el agua. La gente, desesperada por un poco de orden en medio del caos, empieza a escucharme, a respetarme. Es una responsabilidad que no pedí, pero que no puedo rechazar. Napoleon Hill escribió que los líderes no nacen, se forjan en las crisis, que la mente, cuando se enfrenta a un desafío extraordinario, accede a una fuerza que desconocía. Yo no me siento un líder. Me siento un viejo asustado que solo intenta que la gente a su alrededor no muera. Pero quizás, solo quizás, eso es exactamente lo que es un líder. Alguien que, a pesar del miedo, sigue poniendo un pie delante del otro y ayuda a que los demás también lo hagan. El hombre de ojos nerviosos, Javier, no deja de observarme.
Hay algo en su mirada que no me gusta. Una mezcla de envidia y miedo. Se me acerca mientras reviso la única pieza de maquinaria en la cámara. Una vieja bomba de achique, diseñada para expulsar el agua de las filtraciones. No debería darles tantas esperanzas, ingeniero. Me susurra. Esa bomba no ha funcionado en 20 años. Si el nivel del agua sube de verdad, esto será nuestra tumba. Funcionará, le aseguro, aunque no estoy del todo convencido. Le daré un vistazo. Es nuestra única defensa. Pasan las horas. El sonido de la persecución se ha desvanecido. Quizás los perdimos en la red de túneles. Isabel, usando su pequeña radio, intenta sintonizar las noticias. On Air, ancla de noticias. Voz de Ernesto Soledad, sonando cansado, derrotado. La señal es débil, llena de estática. Se confirma el colapso de la presa de la Boca. Una ola de varios metros avanza sobre los municipios de Juárez y Cadereyta. No es una inundación, es un tsunami de agua dulce. Monterrey está siendo borrado del mapa. Las autoridades no responden. Ricardo Morales dio un último comunicado desde una ubicación segura, pidiendo resiliencia, y luego la comunicación se cortó. Dios nos ampare. Estática. La noticia cae como una lápida sobre nosotros. Se acabó. La ciudad que conocíamos ya no existe. El refugio de los Morales era para ellos, no para nosotros. Somos los olvidados, los que dejaron atrás. Miro a Elena, dormida, su rostro surcado por el dolor. Miro a la mujer con su bebé. Miro los rostros de esta nueva comunidad subterránea, y siento una ira fría y profunda. Una ira contra los Morales, contra su soberbia, contra su desprecio por la vida humana. Y en ese momento, escucho un sonido que me hiela la sangre. El goteo constante de agua, que había sido nuestro reloj en la oscuridad, empieza a cambiar. Se convierte en un chorrito. Luego, en un flujo constante. El agua está subiendo, y sube rápido. La bomba, grito, corriendo hacia la maquinaria. Hay que encender la bomba. Con la ayuda del obrero, que se llama Pedro, abro el panel de control. Los cables están corroídos, el motor cubierto de óxido. Es un milagro si arranca. Dale, me grita Pedro por encima del creciente rugido del agua. Giro la llave de ignición. Nada. Otra vez. Un gemido metálico y luego silencio. El agua ya nos llega a los tobillos. El pánico empieza a cundir en la cámara. La gente grita. El bebé llora. Intento una vez más, rezando a un Dios en el que apenas creo. Conecto 2 cables provocando una chispa. El motor tose, 1, 2 veces, y se detiene. Muerto. El agua sube sin piedad. Ya nos cubre las pantorrillas. Es el fin. Miro desesperado a mi alrededor, buscando una solución que no existe. Y entonces mis ojos se cruzan con los de Javier, el hombre de la mirada huidiza. Está en un rincón, alejado del pánico, y en su rostro no hay miedo. Hay una sonrisa, una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de triunfo. Y en su mano, casi oculta, veo algo que brilla a la luz de las velas. Un pequeño trozo de metal, el fusible principal del motor de la bomba. Lo ha quitado él. Nos ha traicionado. Sound of water rushing, growing louder and louder. Panic and screams from the group. Cliffhanger. Fade to black. Sound of rising water churning violently. Cries of fear echo in the chamber. The baby is wailing. El tiempo parece detenerse. El rugido del agua. Los gritos de pánico. Todo se desvanece en un zumbido sordo. Mi atención está clavada en un solo punto. El rostro de Javier y el pequeño fusible de cobre brillando en su mano. La traición es un golpe más frío y más brutal que el agua helada que ya me llega a las rodillas. ¡Tú! Grito, y mi voz rasga el caos. Todas las miradas se vuelven hacia nosotros. Tú lo hiciste. Avanzo hacia él, abriéndome paso a contracorriente. El agua opone una resistencia pesada, como si la propia tierra quisiera impedir la confrontación. Javier retrocede. Su sonrisa se ha borrado, reemplazada por el pánico de quien ha sido descubierto. No sé de qué habla. Está loco, chilla, su voz aguda y temblorosa. El fusible. Tienes el fusible de la bomba en la mano, lo acuso. En ese momento, Isabel, la periodista, hace algo extraordinario. En lugar de dejarse llevar por el pánico, enciende la pequeña lámpara de su teléfono
y la enfoca en la mano de Javier. El trozo de metal reluce, innegable, como una prueba irrefutable de su vileza. La multitud ahoga un grito colectivo, una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué?, susurra Marta, la madre del bebé, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué nos harías esto, Javier? Somos tu gente. Javier, acorralado, estalla. Mi gente, ustedes no son nada, solo un montón de muertos que todavía no lo saben. Escupe las palabras con veneno. Yo tengo un trato, un lugar en el búnker de los Morales. Mi familia ya está allí. Solo tenía que asegurarme de que nadie saliera de estos túneles, de que no hubiera cabos sueltos, repito, y la enormidad de su crueldad me deja sin aliento. No solo nos condena a nosotros, condena a mi esposa, a un bebé, por un lugar en el paraíso de los cobardes. ¿Te has preguntado alguna vez de qué serías capaz por salvar a tu familia? ¿Dónde está el límite? Javier había cruzado el suyo, y en el proceso, había perdido su humanidad. En ese instante, en medio del fin del mundo, comprendí una de las grandes leeduras de Napoleon Hill. El miedo puede convertir a los hombres en monstruos. El deseo de supervivencia, cuando no está anclado a un propósito mayor, a un sentido de lealtad, se convierte en egoísmo puro, en una fuerza destructiva. Javier no era malo por naturaleza. El miedo lo había podrido por dentro. Pero no hay tiempo para la filosofía. El agua ya me llega a la cintura. El bebé de Marta llora con más fuerza, asustado por el frío y la tensión. Elena, desde el rincón donde la dejamos, me mira con ojos llenos de terror. Dame el fusible, Javier, le ordeno. Aléjese, grita él, retrocediendo hacia uno de los túneles más pequeños y oscuros. Tengo un radio. Si no me dejan ir, les diré exactamente dónde están. La amenaza nos paraliza a todos. Es un jaque mate. Si lo atacamos nos delata. Si lo dejamos ir, morimos ahogados. Es entonces cuando Isabel toma el control. Su voz de reportera, acostumbrada a hablar con claridad en medio del caos, corta la tensión. ¡Atención todos!, grita, y saca su pequeña radio de manivela. Este hombre nos ha condenado, pero la verdad no morirá con nosotros. Empieza a girar la manivela frenéticamente. La radio cobra vida con un chirrido. Aquí Isabel Contreras, transmitiendo desde bajo tierra. Los refugios oficiales son una farsa. Cientos, quizás miles, han muerto por la negligencia y la corrupción de Ricardo Morales. Pero hay sobrevivientes. Hay gente luchando en las entrañas de la ciudad. Gente como Arturo Vargas, el ingeniero cuyos planos originales nos habrían salvado. Isabel empieza a contar nuestra historia, con una urgencia febril, lanzando la verdad a las ondas de radio como un último mensaje en una botella. Habla de mi diseño, de la traición de Javier, del sacrificio de gente como Pedro y Marta. Su voz se mezcla con testimonios improvisados de los demás. La radio se convierte en nuestro testamento. Mientras ella transmite, un estruendo horrible, un crujido profundo, sacude el túnel. El suelo vibra bajo nuestros pies. Del techo empiezan a caer trozos de concreto. El agua se agita violentamente. La estructura, grito. La presión del agua está haciendo colapsar el túnel. Es la zona inestable. El pánico se desata de nuevo, esta vez de forma definitiva. La gente corre sin dirección. Javier, aprovechando la confusión, se escabulle por uno de los pasadizos oscuros. Pero en ese momento, una sección enorme del techo, justo en la entrada de ese pasadizo, se desprende. Hay un rugido ensordecedor, una nube de polvo y oscuridad. Cuando el polvo se asienta, el pasadizo por el que huyó Javier ha desaparecido. En su lugar, hay una montaña de rocas y concreto. Ha quedado sepultado. Su propia traición cavó su tumba, pero el derrumbe ha provocado una reacción en cadena. El muro que está justo a mi lado, el que me separa de donde dejé a Elena, se agrieta. Las grietas se extienden como telarañas a la velocidad del rayo. ¡Arturo! Escucho el grito de mi esposa desde el otro lado. Corro hacia ella, pero es demasiado tarde. Con un gemido monstruoso, el muro se derrumba, creando una barrera de escombros entre nosotros. El agua de la cámara principal, ahora libre, empieza a verterse con furia hacia la sección donde están Elena y la mayoría del grupo. Estoy del otro lado, con Isabel y Pedro, el obrero.
separados del resto por toneladas de roca. ¡Elena!, grito, golpeando las rocas con mis manos desnudas hasta que sangran. Solo escucho el sonido del agua inundando su lado del túnel. Luego, un silencio aterrador. Un silencio que es peor que cualquier grito. El agua del otro lado sube, y yo no puedo hacer nada. La he perdido. He perdido a mi esposa, a mi ancla, a mi faro. Todo por un plan que resultó ser una trampa mortal. Sound of rushing water on the other side of the rockfall, then a dreadful final gurgle, followed by an eerie silence. Only the slow dripping on Arturo's side remains. Cliffhanger. Fade to black. Sound of silence, broken only by the slow, rhythmic dripping of water and Arturo's ragged, choked breaths. The air is thick with dust. El silencio. No hay nada más ensordecedor que el silencio que llega después de una catástrofe. Es un vacío que lo devora todo. La esperanza, la fuerza, la razón para seguir viviendo. Del otro lado del derrumbe, donde hace unos segundos estaba mi Elena, mi compañera de vida, ahora solo hay quietud. Una quietud de tumba. Se ha ido. Susurro. Las palabras no tienen peso, no tienen sentido. Son solo aire vacío. Me desplomo de rodillas en el agua fangosa, que ya ha dejado de subir de nuestro lado. Las rocas que nos separan son un muro infranqueable, una lápida para todos mis errores. Mis manos ensangrentadas y rotas ya no sienten dolor. El único dolor está adentro, un agujero negro que me consume. Pedro, el obrero, se sienta pesadamente a mi lado con la cabeza entre las manos. Mi esposa, mis hijos, estaban allí, dice con la voz muerta. Isabel se apoya contra la pared del túnel. Su rostro es una máscara de polvo y lágrimas. Nuestra pequeña comunidad de 3, los únicos sobrevivientes de los sobrevivientes. ¿Qué haces cuando lo pierdes todo? Cuando el pilar que sostenía tu mundo se derrumba y te deja a la intemperie, en la más absoluta oscuridad. La filosofía de Napoleon Hill habla de encontrar la semilla del beneficio en la adversidad. Pero, ¿qué beneficio puede haber en esto? ¿Qué lección se puede aprender de un dolor tan absoluto? Me sentía como un barco sin timón, a la deriva en un océano de pena. ¿Hubieras tenido tú la fuerza para seguir? ¿O te habrías dejado hundir en esa oscuridad? Pasan las horas, o quizás los minutos. El tiempo ha perdido su significado. Solo somos 3 sombras en una cueva, esperando el fin. Afuera, en la radio, el caos ha tomado el control total. Isabel enciende su aparato de manivela de vez en cuando, no por esperanza, sino por costumbre. On-air, fragmentos de transmisiones caóticas, solapándose. Voz militar 1, con estática. Unidades en el Cerro de la Silla reportan deslaves masivos. Repito, hemos perdido contacto con el puesto de mando. Voz de El Vigilante, triunfante. Se los dije, se los advertí. Las fuerzas de ocupación ya están en tierra. No son soldados, son mercenarios. Toman el control de las plantas de agua, de las centrales eléctricas. Es el nuevo orden, la invasión final. Voz de piloto, angustiada. No hay TAS. ¿Dónde aterrizar? Toda la mancha urbana está bajo el agua. Dios mío, parece el mar. Voz civil, llorando. Si alguien me escucha, mi nombre es... Estamos en el techo del hospital. Ya no tenemos agua potable. Por favor. La señal se corta. El mundo de arriba se ha desmoronado. El gobierno ha desaparecido. La sociedad, ese delgado barniz de civilización, se ha roto. Ahora solo queda la ley del más fuerte, la ley del agua. Y aquí abajo, nosotros también nos estamos ahogando, aunque sea en nuestra propia desesperación. No podemos quedarnos aquí, dice Isabel de repente. Su voz es ronca, pero firme. Ha dejado de llorar. En sus ojos hay una nueva dureza, una determinación forjada en la tragedia. Moriremos de hambre, o el túnel terminará de colapsar. ¿A dónde vamos a ir?, murmura Pedro. No hay salida. Siempre hay una salida, insiste ella, y me mira directamente a mí. Usted lo dijo, ingeniero. Siempre hay un plan. Sus palabras me golpean pero no me mueven. ¿Qué plan puede haber ahora? Mi único plan era proteger a Elena. Y he fracasado de la forma más miserable. Isabel se acerca y me pone una mano en el hombro. Escúcheme, Arturo. Lo que pasó no fue su culpa. Fue de Morales. Fue del traidor.
Usted nos dio una oportunidad. Y la voz de Elena, su historia, ahora mismo está allá afuera. Mi transmisión, no sé si alguien la escuchó, pero no morirá aquí abajo. Usted tiene que vivir para que esa verdad sobreviva. Me habla de propósito, de legado, palabras que suenan huecas ante la magnitud de mi pérdida. Pero ella insiste. Me recuerda las palabras del sacerdote en la radio. Construir un arca en el corazón. Cierro los ojos y en la oscuridad de mi mente, no veo el rostro de Elena en sus últimos momentos de terror. Veo su sonrisa, hace 45 años, bajo el sol de la Huasteca. Veo su mano apretando la mía cuando nació nuestro hijo. Veo su mirada de orgullo cuando me gradué. Recuerdo su fuerza, su fe inquebrantable. Ella nunca se habría rendido. Nunca se habría dejado ahogar en la autocompasión. Luchar hasta el final. Ese era su credo. Y al abandonarme, yo estaba traicionando su memoria. Abro los ojos. La desesperación no se ha ido, pero ahora tiene una compañera, la rabia. Una rabia fría y enfocada. Una rabia que exige justicia. Tiene razón, digo. Y mi propia voz me sorprende. Suena más fuerte. No moriremos aquí. Me pongo de pie y examino las paredes del túnel con mi linterna, con la mirada de un ingeniero, no de un viudo. Busco anomalías, cambios en la textura del concreto, cualquier cosa que mis planos no mostraran. Y entonces, la encuentro. En una de las paredes, se me oculta por la mugre y el moho, hay una marca. No es una marca de construcción moderna. Es un grabado tosco, antiguo, un símbolo, un sol y una serpiente. ¿Qué es eso?, pregunta Pedro. No lo sé, respondo limpiando la superficie. Parece prehispánico, como si este túnel se hubiera construido sobre algo mucho más antiguo. Paso mis dedos sobre el grabado. Siento un borde, una fisura casi imperceptible. Empujo. La sección de la pared cede un poco, con un chirrido de piedra contra piedra. Es una puerta oculta. Entre Pedro y yo, empujamos con todas nuestras fuerzas. La puerta secreta se abre lentamente, revelando un pasadizo estrecho, tallado directamente en la roca, no en concreto. El aire que sale de él es aún más antiguo, más seco. ¿A dónde lleva?, susurra Isabel. Y en ese momento, lo recuerdo. Una vieja leyenda que me contó mi abuelo, un minero de la región. Hablaba de una red de túneles secretos bajo Monterrey, usados por los primeros pobladores para llegar a un cenote sagrado, una fuente de agua subterránea que nunca se secaba, en lo alto de una caverna dentro de la montaña, un refugio contra sequías e inundaciones. Todos lo tomaban por un cuento de viejos, pero el símbolo del sol y la serpiente era el que describía mi abuelo. Lleva arriba, digo, una chispa de esperanza genuina encendiéndose en mi pecho por primera vez. Lleva a un lugar seguro, a un lugar más alto. La elección es clara, quedarnos en la tumba de concreto o adentrarnos en el pasadizo de la leyenda. Es una apuesta a ciegas, pero es la única que tenemos. Nos preparamos para entrar. Reviso nuestra única mochila. Media botella de agua, una barra de proteína partida en 3. Es todo lo que nos queda. Justo cuando voy a cruzar el umbral me detengo. Vuelvo la mirada hacia la pared de rocas que me separa de Elena. Pongo una mano sobre la superficie fría. Te juro, mi amor, susurro a la piedra, que tu muerte no será en vano. Haré que Morales pague. Haré que el mundo entero sepa tu nombre. Y entonces, desde el otro lado de la roca, escucho algo. Al principio, creo que es mi imaginación, un truco de la mente afligida. Pero luego lo oigo de nuevo. Es débil, casi imperceptible, ahogado por toneladas de piedra. Un golpeteo. Tap, 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 tap. Un ritmo. 3 golpes cortos, uno largo. Una y otra vez. Me quedo helado. Mi sangre se convierte en hielo. Ese ritmo no es al azar, es un código. Nuestro código. El que usábamos cuando éramos jóvenes y nuestros padres nos prohibían vernos. La señal que yo tocaba en su ventana. Significa una sola cosa. Estoy aquí. Es Elena. Está viva. Sound of the rhythmic tapping. Faint, but clear. A sharp, hopeful intake of breath from Arturo. Cliffhanger. Fade to black. Sound of frantic, desperate scraping against rock. Arturo's heavy, effortful breaths. Está viva. Elena está viva.
Grito, y la desesperación de las últimas horas se transforma en una fuerza sobrehumana. Ya no siento el dolor en mis manos. Golpeo, araño, empujo las rocas del derrumbe con una furia primitiva. Pedro e Isabel se unen a mí, usando trozos de metal y sus propias manos para intentar abrir una brecha en la muralla de escombros. El golpeteo continúa, débil pero constante. Es su corazón latiendo al otro lado de la piedra. Es el faro que guía nuestra locura. Cada golpe suyo es una orden. Sigue, no te rindas. Vive. Más rápido. Jadea Pedro. El aire no les durará para siempre. Trabajamos como poseídos, moviendo rocas que en condiciones normales no podríamos ni empujar. La adrenalina y la esperanza son el combustible. Mientras luchamos contra la piedra, Isabel vuelve a su radio de manivela. No para buscar noticias, sino para transmitir. Aquí Isabel Contreras, para quien pueda escucharme. Hay sobrevivientes en el colector de tormentas de Country. Repito, hay sobrevivientes. Están atrapados tras un derrumbe en la sección T7. Entre ellos, la esposa del ingeniero Arturo Vargas. Están vivos, pero necesitan ayuda urgente. Lanza el mensaje al éter una y otra vez, una plegaria desesperada a un mundo que quizás ya no escucha. En ese momento, luchando por mover una roca que me aplasta el pecho, entiendo lo que Napoleon Hill quería decir con que la fe es una fuerza tangible. No es solo creer en Dios o en un poder superior, es creer en la posibilidad, es actuar como si el éxito fuera inevitable. Nuestra fe en ese golpeteo, en la vida de Elena, se convirtió en energía física, moviendo nuestros músculos más allá de sus límites. ¿Has experimentado alguna vez ese poder? Ese momento en que la voluntad se niega a aceptar la realidad y empieza a doblegarla. Al otro lado del muro, ajena a nuestros esfuerzos, otra líder había surgido, Elena, con su pierna rota y un dolor que yo apenas puedo imaginar, se convirtió en el centro de su pequeño grupo de náufragos. Lo supe después por los relatos de los otros. Mientras el agua subía, ella los organizó. Los hizo subir a una cornisa más alta del túnel. Racionó la poca comida que tenían. Contuvo el pánico con la misma calma con la que me contenía a mí en mis peores momentos. Con su rosario en una mano y su voluntad de acero en la otra, se negó a dejar que la oscuridad los devorara. Fue ella la que empezó a golpear la roca, usando una piedra, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la escuchara. Mi faro no se había apagado. Estaba brillando más fuerte que nunca. De repente la pequeña radio de Isabel cobra vida. No es estática, es una voz. On air. Voz de Ricardo Morales, suave, controlada, casi paternal. Se oye el zumbido de un sistema de ventilación de alta tecnología de fondo. Mi querido pueblo de Monterrey, les hablo desde el Centro de Comando y Resiliencia. Mi corazón está con cada uno de ustedes en esta hora oscura. Las fuerzas de la naturaleza nos han golpeado con una furia sin precedentes, pero el espíritu de nuestra gente es inquebrantable. Lamentamos profundamente las fallas en algunos de los refugios públicos, fallas causadas por actos de sabotaje, por traidores que en esta hora de necesidad buscaron sembrar el caos. Individuos como el exingeniero Arturo Vargas, cuyos diseños defectuosos y resentimiento personal han costado vidas. Pero no teman, estamos al control. Mis equipos están trabajando para rescatar a los afectados. Juntos reconstruiremos nuestra amada ciudad, más fuerte, más unida. Yo, Ricardo Morales, se los prometo, mantengan la fe. La sangre me hierve en las venas. La bilis me sube a la garganta. El descaro, la monstruosidad de culparme a mí, de usar nuestra tragedia para pintarse como un héroe, es la máxima injusticia. No solo nos deja morir, sino que asesina nuestro nombre, nuestra honra. Isabel me mira. Sus ojos arden de furia. No podemos dejar que se salga con la suya, Arturo. No podemos. Tomo la radio de sus manos. La manivela gira bajo mi palma sudorosa. Pongo el micrófono junto a mi boca. Aquí Arturo Vargas, digo, y mi voz suena extraña, una grava profunda que no reconozco. Le hablo desde la tumba en la que usted nos metió, Ricardo Morales. Le hablo desde el refugio que usted y su padre se negaron a construir. Giro el dial, buscando la frecuencia de la principal estación de radio que aún transmite, la que seguramente está repitiendo el mensaje de Morales. La encuentro. Interrumpo su señal.
Escúchenme, pueblo de Monterrey. La voz que oyen no es la de un salvador, es la de su verdugo. Ricardo Morales miente. Los refugios no fueron sabotados, fueron diseñados para fallar. Fueron una excusa para robar el dinero que debía protegerlos. Yo diseñé el plan original, un plan que habría salvado a miles. Y tengo las pruebas. Describo el túnel, la traición de Javier, la lucha por sobrevivir. Mi voz se quiebra al hablar de Elena, atrapada al otro lado de la roca. No es un discurso, es el testimonio de un hombre al que le han arrebatado todo menos la verdad. Estamos en el colector de Country, bajo el parque. Si alguien puede oírme, si queda algún soldado con honor, algún policía con conciencia, no dejen que la verdad muera aquí. No dejen que este hombre construya su nuevo Monterrey sobre una montaña de cadáveres y mentiras. Termino de hablar y me quedo sin aliento, temblando. He lanzado mi último desafío, mi declaración de guerra. Pasan unos segundos de silencio. Y entonces, escuchamos un nuevo sonido. No es agua, no es el crujido de la roca. Es un sonido rítmico, mecánico, que viene de arriba, de la superficie. Un sonido de perforación. Un taladro industrial, potente, que empieza a horadar el techo de concreto justo encima de nosotros. Pedro mira hacia arriba, con el rostro pálido de terror. Nos han encontrado, susurra. El mensaje de Morales no era solo propaganda, era una cacería. No vienen a rescatarnos, vienen a silenciarnos para siempre. Y ahora, saben exactamente dónde estamos. Sound of a powerful industrial drill, boring through concrete from above, growing louder and more threatening. Cliffhanger, fade to black. Sound of the industrial drill, deafeningly loud, vibrating through the tunnel. Dust and small pebbles rain down from the ceiling. El sonido del taladro es como el juicio final. Cada vibración es un clavo en nuestro ataúd. Nos han localizado. El enfrentamiento que creíamos lejano está a punto de ocurrir. Aquí, en nuestro refugio, en nuestra tumba. El pánico, ese viejo enemigo, amenaza con volver a paralizarnos. «Van a entrar», grita Pedro, cubriéndose la cabeza. «Nos van a matar a todos». Pero el discurso de Morales, mi respuesta, la certeza de que Elena está viva al otro lado, todo eso ha cambiado algo dentro de mí. El miedo ha sido reemplazado por una claridad helada. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de qué tipo de mundo existirá si logramos salir. No voy a permitir que ganen. No voy a permitir que su mentira sea la última palabra. No si podemos evitarlo, digo, y mi calma sorprende a los demás, y a mí mismo. Escúchenme. Este es mi terreno. Conozco estos túneles, cada junta, cada tubería, cada pozo de ventilación. No vamos a luchar con armas. Vamos a luchar con inteligencia. Vamos a usar su propio sistema en su contra. Napoleon Hill enseñaba que la mente es el arma más poderosa, que un propósito definido, combinado con un plan preciso, puede mover montañas. Mi propósito era la justicia para Elena y para los muertos de esta ciudad, y mi plan empezó a formarse en ese instante, no como un acto de venganza, sino como un acto de supervivencia estratégica. La pregunta ya no era si moriríamos, sino cómo viviríamos los últimos momentos que nos quedaban, con miedo o con honor. Pedro, usted es obrero, conoce de presiones, de válvulas. Isabel, usted es periodista, sabe cómo pensar rápido, cómo distraer. Vamos a darles una bienvenida que no olvidarán. Mi plan es simple, nacido de la desesperación y de 20 años de conocimiento acumulado. Consiste en crear una serie de diversiones, de trampas no letales, para retrasar su avance una vez que entren. El objetivo no es derrotarlos, es ganar tiempo. Tiempo para que nuestro mensaje de radio llegue a alguien. Tiempo para seguir intentando llegar a Elena. Tiempo para que ocurra un milagro. Mientras el taladro sigue perforando, nos ponemos a trabajar. Guiados por mis indicaciones, Pedro abre una válvula principal de una tubería de desagüe secundaria. No es agua de la inundación, sino agua estancada, pero la presión es inmensa. La dirigimos para que inunde el pasillo por el que tendrán que entrar, convirtiéndolo en una ciénaga de lodo espeso y maloliente que ralentizará su avance. Luego, usamos los cables de la destrozada bomba de achique, los pelamos,
y los colocamos estratégicamente en los charcos. No para electrocutar. No somos asesinos. Pero el miedo a la electricidad los obligará a moverse con una cautela exasperante. Isabel, mientras tanto, tiene la misión más importante. Con los últimos restos de batería de su teléfono, graba un mensaje. Mi mensaje. Mi nombre es Arturo Vargas, digo, hablando al pequeño lente del teléfono, imaginando que le hablo al mundo entero, a mis nietos. Si están viendo esto, significa que no lo logré, pero no importa. Lo que importa es que sepan la verdad. No dejen que la historia la escriban los tiranos. La verdadera fuerza no está en los búnkeres ni en el poder. Está en la integridad, en cuidar los unos de los otros, en construir puentes, no muros, en diseñar refugios para todos, no solo para unos pocos. No dejen que el miedo los divida. Luchen por la verdad, siempre. Y díganle a mi nieto, a Leo, que su abuelo nunca dejó de luchar, que siempre tuve un plan. Le entrego el teléfono a Isabel. Ella lo envuelve en varias bolsas de plástico y lo esconde en una grieta profunda de la pared. Nuestro testamento. Nuestra última botella al mar. Ahora, volvamos al derrumbe. Digo, cada segundo que ganemos es un segundo más para llegar a ella. Volvemos a la pared de rocas, ignorando el ruido infernal de arriba, y reanudamos nuestro trabajo. Movemos una piedra, luego otra. El progreso es lento, agónico. El golpeteo de Elena se ha vuelto más débil, más espaciado. Está perdiendo las fuerzas. ¿Qué harías tú en esa situación? Sabiendo que la muerte viene por ti desde arriba, ¿seguirías cavando para salvar a alguien más? Creo que la verdadera medida de una persona se revela en esos momentos. Cuando eliges la lealtad por encima de la supervivencia. Cuando tu amor por otro es más fuerte que tu miedo a la propia muerte. De repente, el ruido del taladro se detiene. Un silencio antinatural cae sobre el túnel. Es más aterrador que el ruido. Lo han logrado. Han perforado el techo. Levantamos la vista. En el techo, a unos 10 metros de nosotros, hay un agujero perfecto. La luz de potentes linternas se vierte hacia abajo. Vemos siluetas de hombres armados asomándose. Y luego, el sonido que hemos estado temiendo. El chirrido metálico de una puerta de acceso siendo abierta. Una pesada plancha de acero en el techo, una entrada de mantenimiento que yo mismo diseñé, empieza a moverse. Se abre lentamente, como la boca de una bestia. No hay más tiempo. Se acabó. Pedro toma su llave de tuercas. Isabel se pone a mi lado, desarmada pero con la frente en alto. Yo me pongo de pie, interponiéndome entre la entrada y el derrumbe que nos separa de Elena. No tengo armas, solo mi cuerpo de casi 70 años y mi convicción. Pase lo que pase, le susurro a Isabel. No dejes que encuentren esa grabación. Ella asiente, sus ojos fijos en la abertura de arriba. La puerta termina de abrirse. Una escalera de cuerdas cae hacia nosotros. El primer hombre de negro, armado con un rifle de asalto, empieza a descender. Estamos a punto de ser ejecutados. La verdad está a punto de ser enterrada para siempre. Miro hacia la pared de rocas, y con el corazón roto, le pido perdón a Elena por haber fallado. Sound of boots on a rope ladder. Tense, heavy breathing. The click of a rifle. Cliffhanger. Fade to black. Sound of the rope ladder creaking under weight. Boots hitting the wet floor. The tense silence of a standoff. El primer hombre de negro toca el suelo. Su rostro está cubierto por un pasamontañas. Sus ojos son fríos, vacíos. Levanta su rifle y nos apunta. Detrás de él, empiezan a bajar dos más. Son un equipo de profesionales. Se mueven con una eficiencia letal. El fin ha llegado silencioso y armado. Pero justo cuando el líder va a dar la orden, un grito ahogado se escucha a sus espaldas. La trampa de lodo. El primer soldado que intenta seguirlo por el pasillo principal resbala y cae pesadamente en la ciénaga que creamos. Su arma se hunde en el fango. El segundo se detiene, confundido, y alumbra con su linterna el suelo, viendo los cables que hemos dejado a la vista. «Cuidado, el suelo puede estar electrificado», grita. La duda se siembra en ellos. Su avance implacable se ha convertido en una caminata torpe y temerosa. Hemos ganado unos segundos. Preciosos segundos. El líder, sin embargo, no se distrae. Sigue apuntándonos. Contra la pared los tres, de rodillas.
No obedecemos. Permanecemos de pie, un último acto de desafío. Mi mirada está fija en la pared de rocas. El golpeteo de Elena se ha detenido. Quizás ya es demasiado tarde. El corazón se me encoge. El hombre de negro amartilla su arma. El sonido metálico y definitivo resuena en todo el túnel. Y en ese instante, desde la abertura del techo, se escuchan gritos, no de los hombres de Morales, sino otras voces, órdenes. Guardia Nacional, suelten las armas, están rodeados. Una ráfaga de disparos resuena, pero no hacia nosotros, sino hacia arriba, en la superficie. El hombre que nos apunta duda por una fracción de segundo, mirando hacia la escalera. Esa fracción de segundo es todo lo que necesitamos. Pedro, con un rugido de furia, lanza su pesada llave de tuercas. El arma de metal gira en el aire y golpea al soldado en el casco con un golpe sordo. El hombre se tambalea, aturdido. Al mismo tiempo, desde el túnel opuesto de las sombras, emergen figuras. No son hombres de Morales, son soldados, con el uniforme de la Guardia Nacional, sucios, cansados, pero con los ojos llenos de determinación. Al frente de ellos un joven capitán. «Ingeniero Vargas», grita el capitán, «recibimos su transmisión. No todos nos vendimos, señor». Se desata un breve pero intenso tiroteo en el túnel. Los mercenarios de Morales, atrapados entre los soldados y nuestras trampas, son rápidamente sometidos. La justicia, de una forma que nunca creí posible, ha llegado a las entrañas de la tierra. Corro hacia el capitán. Mi esposa. Hay gente atrapada detrás de ese derrumbe. El capitán no duda un segundo. Traigan el equipo de rescate. Abran ese muro. Los soldados, con herramientas y una energía renovada, se lanzan sobre la pared de rocas. Donde nosotros tardamos horas en mover una piedra, ellos, con su equipo, abren una brecha en minutos. Y entonces, la primera luz de sus linternas atraviesa el muro. Y la veo. Elena está allí, pálida, exhausta, con la pierna entablillada de forma improvisada, pero viva. Está sentada rodeada por los otros sobrevivientes, a los que ha mantenido con vida con su pura fuerza de voluntad. Nuestros ojos se encuentran a través del agujero en la roca, y el mundo entero, la lluvia, la inundación, los disparos, todo desaparece. Solo existimos ella y yo. Las lágrimas corren por mi rostro, mezclándose con el polvo y el sudor. Cuando finalmente nos reunimos, el abrazo es torpe, doloroso por sus heridas, pero es el abrazo que reconstruye mi alma. Lo sabía, me susurra al oído. Sabía que vendrías por mí. Salimos del túnel. La escalera nos lleva a la superficie, al parque donde todo empezó, y por primera vez en días no sentimos la lluvia. Sobre nosotros, el cielo está despejado. Unas pocas estrellas titilan en la madrugada, y en el horizonte, el sol empieza a despuntar sobre el cerro de la Silla, tiñendo de un anaranjado esperanzador los restos de la ciudad anegada. El diluvio ha terminado. Corte a meses después. Sonido de una ciudad que se reconstruye. Martillazos, gente hablando, una sensación de actividad y esperanza. On-Air, ancla de noticias, voz de Ernesto Soledad, más viejo, más sabio, pero con una nueva energía. Y esa fue la historia del milagro de los túneles de Monterrey. Una historia de corrupción y tragedia, pero también de una resiliencia que asombró al mundo. Ricardo Morales y su familia enfrentan a la justicia, gracias a las pruebas reveladas por la valiente periodista Isabel Contreras. Pero los verdaderos héroes son los ciudadanos. Gente como Pedro, el obrero, como Marta y su bebé, como Elena Vargas, cuyo espíritu indomable mantuvo viva la esperanza bajo tierra. Y, por supuesto, el hombre que nos recuerda que la integridad es el único refugio que nunca se derrumba, el ingeniero Arturo Vargas. Hoy, él es el encargado de supervisar la reconstrucción de un nuevo sistema de refugios para la ciudad. Un sistema, esta vez, construido para todos. La escena final es en mi viejo estudio, ahora lleno de nuevos planos. Elena está a mi lado ya caminando con la ayuda de un bastón. Miro por la ventana un Monterrey que renace de sus cenizas. Tomo el micrófono de una grabadora para dejar un último mensaje en la estación de radio de Ernesto, mi viejo amigo. Mi nombre es Arturo Vargas, y he aprendido la lección más dura de mi vida. Aprendí que la adversidad no es un castigo, es un cincel.
Nos golpea, nos rompe, nos pule, hasta que revela la verdadera esencia de lo que somos. No podemos elegir las tormentas que nos tocan, pero sí podemos elegir si construir muros para salvarnos solos, o construir arcas para salvar a todos. La verdadera catástrofe no es la lluvia que cae del cielo, es la indiferencia que a veces anida en el corazón humano, pero incluso en la noche más oscura, una sola vela de valor, una sola voz de verdad, puede mostrar el camino a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.